Realmente es muy grato ver cara de estudiantes por acá en la universidad de nuevo. Desde hace rato que no los veíamos y pues qué mejor que estemos acá para inaugurar este ciclo de conferencias, de charlas en el marco del coloquio de licenciatura de física. Hoy pues tenemos a la profesora Olga Castiblanco, que todos conocen muy bien, y pues les cuento además que pues esto hace parte de una iniciativa que propuso nuestro señor coordinador Giovanni, de comenzar desde ya las charlas del coloquio de licenciatura en física en este periodo de incertidumbre para empezar, digamos, a reactivar las labores académicas, ¿sí? Y es así que pues hemos logrado algo bastante soñado, y es que aunque sí hemos por supuesto tenido las contribuciones de los profesores del programa de licenciatura en física en el coloquio, algunos incluso con varias contribuciones, como el profe Giovanni, que ya ha tenido 4 o 5, ya no recuerdo cuántas, pues vamos a tener a la gran mayoría de los profesores a escucharnos acá en el coloquio, que nos van a contar diferentes cosas, ¿no? Hoy vamos a escuchar a la profesora Olga Castiblanco, que nos va a hablar de su trabajo en la propuesta didáctica para la enseñanza de la física, que ha tenido reconocimientos afuera de la universidad, y pues eso yo creo que también lo tenemos que tener como un llamado de atención, porque aquí no hemos hecho reconocimiento. Bueno, y va a estar el profe Alejandro Hurtado, todos los profesores. Creo que se escapan uno o dos que todavía no hemos podido concretar, pero de aquí hasta abril, los martes, bueno, hoy lo hicimos excepcionalmente el jueves, pues para comenzar esta semana, aprovechar esta semana, también pues porque no podríamos contar con la profesora Olga la semana próxima. El martes próximo va a estar el profe Monroy, luego creo que sigue el profe Alejito, bueno, y cada martes, como de costumbre, a las 2 de la tarde estaremos acá en el coloquio de licenciatura en física. Hoy, además de pues, lo especial digamos, de esta charla, pues también tengo que contarles que ocurre algo especial con el coloquio, y es que esta profesora Olga es la conferencia número 100 del coloquio de licenciatura en física. Así que es un motivo de celebración. Por supuesto, tenemos planeado hacer una celebración especial. Son 4 años consecutivos del coloquio de licenciatura en física, con un total de 100 conferencias, o sea, 25 al año. Pues nos habla de que casi que sin falta semanalmente hemos podido conseguir una conferencia. Entonces, sin más preámbulo, la verdad que gracias porque estén acá, y por supuesto muchísimas gracias a la profe Olga, y bueno, bienvenida. Bueno, gracias profe César por esa introducción, y a ustedes por venir y acompañarnos. Yo les quiero contar pues de manera muy rápida cuál es la propuesta teórica que hemos ido consolidando en el grupo de enseñanza y aprendizaje de la física. Este fue el resumen que yo mandé, pero lo que puse en verde pues son las dos cosas de las que voy a hablar. Una que es la perspectiva dimensional de la didáctica de la física, que entra a debatir con la perspectiva técnica e instrumental de la didáctica. Entonces siempre se entiende que didáctica es hacer juegos, talleres, actividades puntuales para alguna cosa, pero además se entiende que esas actividades son genéricas, o sea que yo puedo crearme un taller y vendérselo al mundo, y el que quiera hacerlo pues que lo haga y le va a ir bien en todas partes. En esta perspectiva no creemos eso. En esta perspectiva creemos que la didáctica es una forma de ser, es una forma de vivir la profesión de enseñar física, y por lo tanto debe ser estudiada desde al menos 3 dimensiones, que son lo sociocultural, lo disciplinar y lo interaccional. Entonces les voy a hablar rápidamente qué son esas 3 dimensiones, y luego pues voy a contarles de algunos reconocimientos que ya están haciendo en instituciones externas, tanto en Colombia como fuera de Colombia. En la perspectiva dimensional, pues como les decía, tiene esas 3 dimensiones. ¿Por qué lo represento con ese cubito? Porque son 3 dimensiones que se entrelazan y que no pueden existir
la una sin la otra, como las tres dimensiones espaciales. Necesito obligatoriamente hablar de lo interaccional, de lo sociocultural y de lo disciplinar para poder ejecutar algo en la clase. Es decir, esta solita no existe, no hay didáctica disciplina. La didáctica tiene que contemplar al menos esas tres dimensiones. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque esta sola es la que usualmente se usa. Uno enseña centrado en los contenidos, pensando en los contenidos, buscando que aprendan los contenidos, evaluando los contenidos. Eso no es didáctica desde esta perspectiva. Entonces, esa dimensión disciplinar, ¿de qué se trata? Fundamentalmente estudia lo pongo entre paréntesis, reconocimiento del saber disciplinar de la física. ¿Qué quiere decir? Que cada profesor que va a enseñar algo tiene que reconocer, o sea, volver a conocer para sí mismo lo que va a enseñar. Porque una cosa es lo que se aprendió y le funcionó para pasar el parcial, para lo que sea, en términos prácticos de graduarse y surgir en la vida académica, pero otra cosa es el discurso que va a poner en la clase. En la clase el profesor es dueño y señor de la clase. Nadie le cuestiona. ¿Quién cuestiona al profesor en la clase? ¿Qué colega, qué par va a ir a decirle, no, eso que estás diciendo no es así? Nadie. Es el mismo profesor el que debe estar en capacidad de poder evaluar si lo que está diciendo realmente se lo cree, ¿sí? Lo digo con conocimiento de causa, ya son más o menos 15 años que llevo investigando en este tema y he visto N casos de profesores que enseñan y que cuando uno les pregunta por qué dijo eso, no saben. Realmente no comprenden bien por qué dijo tal frase o por qué contestó esa pregunta de ese modo o de ese otro. Claro, no es para decir, no, es que no puede responder nada, no. Es para que el profesor tome conciencia que no de todo lo que habla sabe. Y hay una diferencia entre el profesor que toma conciencia y el que no toma conciencia. Porque el que no toma conciencia enseña como si fuera la verdad absoluta y no se da cuenta que está cometiendo errores. Pero el que toma conciencia sabe que tiene que ir relativamente modificando su discurso en función de la necesidad. Entonces, ¿cómo se forma eso que es el gran desafío que enfrentamos en esta teoría? Porque eso sí, como me dicen muchas veces, sí, muy bonito, sí, pero ¿eso cómo se aplica? Sí. Pues bueno, eso no se aplica con recetas. O sea, no es posible que yo, como investigadora didáctica, le dé a alguien un recetario de cómo dar clases. No es posible. Lo que sí puedo hacer es educar su pensamiento para la autonomía, para que el propio profesor cree un conjunto de criterios con el cual va a decidir cómo se juzga. Y esos criterios el profesor no los crea espontáneamente. O sea, no es un tema de decirle, profesor, a partir de mañana reflexione sobre lo que está haciendo. Pues sí, el profesor, bueno, sí, hasta puede tener la buena voluntad de decir, sí, a partir de mañana yo voy a reflexionar. Pero ¿con qué criterios? ¿Contra qué se compara? ¿Con base en qué? Eso es lo que se enseña en la dimensión disciplinar. Entonces, en los cursos de didáctica que ofrecemos, tanto aquí en la universidad como las conferencias y talleres que está dando por varios lugares, lo que hacemos es ofrecerles un espacio de metacognición a los profesores. Metacognición es enseñarles a conocerse a sí mismos, desde el punto de vista académico, no psicológico, ni es académico. ¿Cómo lo hacemos? A partir de ejercicios basados en la historia, la epistemología y la filosofía de la física. Porque son tres ciencias, digamos que están entre las ciencias exactas y humanas. Es decir, los filósofos, los epistemólogos, los historiadores, los sociólogos de la ciencia dominan contenidos de la ciencia pura, pero los estudian en contexto. Cómo fue que se produjeron, cuáles fueron los desarrollos cognitivos que hicieron los científicos, cuáles fueron las controversias, los paradigmas a lo largo de la historia y tal. Entonces permite hablar de física desde un discurso alternativo al dominio de algoritmos, ¿no? Entonces, cuando yo le doy la oportunidad al profesor que se está formando de que hable de la física que sabe, pero con insumos desde la historia, la filosofía y la epistemología, lo pongo en un plano en donde puede hablar de lo que sea. No se siente presionado a decir la respuesta correcta, sino que si vamos a hablar de la historia del átomo, por decir algo, que es un ejercicio que he hecho, no sé, ya más de unas 30 veces, siempre encuentro, por ejemplo, que hay un primer discurso en el que todos los profesores de física saben que hubo un modelo
de Dalton, de Rutherford, de Thomson, los enuncian, dibujan el muñequito, pero cuando uno hace una sola pregunta, por ejemplo, ¿en qué momento decidieron que el electrón ya no estaba pegado cerca del núcleo sin lejos? Bueno, se arma cualquier cambio de controversias porque no se sabe ni en qué momento de la historia fue que decidieron ni por qué razón desde el punto de vista científico. Algunos lo saben, pero a la hora de argumentar no argumentan, solo imponen, ¿sí? Es que es así porque yo leí que dijeron esto. Sí, pero pues usted leyó, pero convenza, ¿no? Entonces se arma una cantidad de debates que van ayudándole al profesor a posicionarse tanto en la ciencia como en la manera de hablar de ciencia. Entonces, para hacer los ejercicios, diseñar los ejercicios, en esta propuesta, cada ejercicio de la clase es diseñado y puesto a prueba previamente. Usamos dinámicas de interacción que proporcionan interacción activa en la clase. ¿Sí? Es necesario. Si yo quiero que el profesor revise sus formas de pensar, es necesario que la clase sea pues, altamente participativa. No sirve que alguien como yo vaya a echarles una hora de carreta pues, y hable, y al final les dice, sí, pues hablo muy bonito, pero pues, ¿yo qué? ¿Sí? No me ubico ahí. Entonces, esto hoy, por ejemplo, estoy hablando porque es una manera de conferencia, pero cuando es taller, que es lo que más me gusta hacer, yo llego directo con el material. Vamos a trabajar. Y quien más habla es los participantes. ¿Sí? Claro, yo me gasto horas preparando el material para no tener que hablar en la clase, sino poderle dar la oportunidad a las personas, poder moderar debates, poder orientar preguntas, poder estimular las personas que se sienten tímidas o poder controlar las personas porque eso en todo grupo hay, ¿no? El que de una vez quiere mostrar que sabe más que todos los demás y entonces lastima sin quererlo la autoestima de otros y entonces otros ya solo por ese hecho, no importa si sabe o no sabe, ya no quieren nada. Entonces esos detallitos, esa filigrana de cómo hacer que realmente sea participativa la clase hay que prepararla con mucho cuidado, ¿sí? La otra dimensión es la dimensión sociocultural, que es de eso que les estoy hablando precisamente, ¿sí? Entonces estudia el análisis de la enseñanza de la física para diversas realidades educativas. Entonces, el profesor de física normalmente pues tiene un discurso de la física, pues uno solo, ¿sí? El punto es que cuando va a poner ese discurso de la física en un salón de clase, pues lo modifica. ¿Sí? Pero si ya no es solo en un salón de clase de su aula regular, sino que le toca explicarle a niños, o ancianos, o a ciegos, o a sordos, o a adultos que están validando, pues tiene que necesariamente ajustar el discurso, que no es mentir, que es, digamos, la distancia que tomamos de muchas cosas que se suelen hacer en didáctica, y dicen, bueno, vamos a hacer algo didáctico para los niños. Ah, bueno, entonces, que no tenga ecuaciones. Ya está trasquilando la física. ¿Sí? La física tiene ecuaciones. ¿Por qué razón va a querer presentar una imagen de física que no es? Entonces lo justifican diciendo, pues porque son niños. Entonces lo que eso lleva es una incapacidad del profesor de adaptar las ecuaciones al lenguaje de los niños. Entonces lo que hay que hacer no es quitar las ecuaciones, sino aprender a hablar de las ecuaciones de otro modo. Y eso implica estudiar el fenómeno y comprender el fenómeno. ¿Sí? O dicen, no, hablemosle, por ejemplo, no con términos técnicos, porque eso los niños no entienden de eso, pongámosle otra cosa. Entonces, yo suelo hablar de un ejercicio que hago mucho con mis alumnos y es, pongamos el principio de inercia para niños. ¿Sí? Entonces, ese se lo saben todo. Entonces, todo cuerpo permanecerá en estado de reposo, movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa, lo escribimos en el tablero. ¿Están de acuerdo? Sí, ok. Bueno, le hacemos ajuste hasta que todo el mundo esté de acuerdo que la frase que está ahí habla del principio de inercia. Ahora, ajustémoslo para niños. La primera intención es decir, ay, quitémosle cuerpo, porque cuerpo los niños van a entender que es body, ¿no? Cuerpo. No, pongamos cosa.
fuerza, porque fuerza los niños no entienden. Pongámosle empujón. Y así, entonces cuando uno mira la frase al final, queda una cosa que no tiene nada que ver con el fenómeno. Eso es mentir. Entonces se miente mucho al estudiante en aras de hacerle más fácil la comprensión. ¿Por qué? Porque nos queda más fácil a los profesores. Sí, es un tema de comodidad. Pero también no solo de comodidad, sino que no tenemos esos criterios, vuelvo a lo mismo. No tenemos criterios, no fuimos formados, cuando fuimos formados como profesores, no fuimos formados para ser autónomos en el diseño de la didáctica. Fuimos formados para repetir. Tan es así que la primera acción de un profesor novato es enseñar del mismo modo como le enseñaron. Independiente si a ese profesor le gustaba o no. Enseña como le enseñaron, punto. Sí. Entonces no tenemos esos criterios en los que hay que formar y que formamos en esta dimensión sociocultural. ¿Qué significa hablar de la física para contextos educativos diversos? ¿Y para qué? O sea, ¿para qué habla usted de física? ¿Qué interés puede tener un niño en aprender física? Claro, entonces muchos se responden, no, es que ellos todavía no van a presentar el ICFES, pues eso no le enseñemos a eso, ¿para qué? O no, es que ellos todavía no tienen un pensamiento abstracto, entonces, ¿por qué? ¿Sí? Claro, si usted piensa así, pues tiene criterios paralizantes, que no lo van a dejar avanzar. Pero si usted empieza a aprender sobre cómo se comportan los niños, cómo piensan, qué hacen, o los adolescentes, o los adultos, pues obviamente modifica el discurso rápidamente, ¿sí? Entonces hacemos un ejercicio de posicionamiento crítico y reflexivo sobre inclusive cuál es la función de la física en la sociedad, el desarrollo de la tecnología, de la ciencia, de la sociedad como tal, del país, todo eso tiene que ver, ¿no? Y ahí trabajamos a partir de las ciencias sociales y humanas, es decir, los ejercicios yo los diseño trayendo contenidos de la psicología cognitiva, de la pedagogía, de la sociología, de la antropología, de la historia, el lenguaje y comunicación, perdón. Entonces, por ejemplo, hay las materias de psicología, de educación, de pedagogía, que se suelen enseñar en las carreras, se enseñan de manera genérica, ¿no? Y desarticuladas con la disciplina que se está formando el profesor. Entonces, el estudiante profesor toma un curso de psicología cognitiva, que no estoy diciendo que esté mal, o sea, todo lo que aprenda pues está bien. El punto es que se le enseña de manera desarticulada con la física. Entonces, y se le deja la responsabilidad que pegue esas dos cosas. Entonces se aprende sobre Piaget, sobre Vygotsky, sobre tal, y después aprende sobre electromagnetismo, tal. Después vayas a enseñar, entonces coja esas dos cosas y mire a ver cómo pega eso, qué hace con eso. Pues obviamente que no se encuentran ni pies ni cabeza porque no todo lo de la teoría de Piaget es aplicable a la enseñanza de la física. Entonces se necesita alguien que estudie las teorías de la psicología cognitiva, que estudie la física y que diga, bueno, ¿qué de esto puede ser? ¿Sí? Y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros masticamos, digamos, las teorías de la psicología, de la pedagogía, de la sociología, de la antropología, y las traducimos en ejercicios que permiten pensar la física. ¿Sí? Por ejemplo, la antropología, algunos ejercicios que he hecho han resultado muy interesantes, porque primero, los profesores en formación y en general, los profesores, lo puedo decir, no diferencian exactamente cuál es el objeto de estudio de la sociología, de la antropología, de la psicología y de la pedagogía. Esas cuatro revuelven todo, o sea, como si los antropólogos se dedicaran a hacer lo mismo que los psicólogos, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a diferenciar cuáles son los objetos de estudio de un antropólogo, por ejemplo, que estudia la cultura, el modo como se conforman las culturas, el modo como las culturas consolidan esquemas de creencias, entonces la física empieza a cobrar un sentido importantísimo. Porque física y religión, para los antropólogos, están íntimamente ligados. Mientras que cuando uno aprende la física desde solo lo disciplinar, asume tácitamente que física y religión no hablan, no tienen nada que ver. Entonces cuando empiezan los estudiantes a ver que eso está más presente en el discurso que cualquier otra cosa, y que cuando yo hablo como profesor, todo el tiempo estoy mandando ideas antropológicas a mis alumnos, entonces claro, si el profesor toma conciencia de eso, empieza a regular su discurso. ¿Sí?
Y entonces, bueno, ahí nuestra principal misión en esa dimensión es desarrollar el pensamiento crítico reflexivo del profesor, en tanto profesional de la enseñanza de la física. ¿Sí? Entendemos que es un profesional, que nadie más puede hacer lo que hace ese profesional. ¿Sí? Ahora, estoy hablando inclusive esto con profesores de física que han tenido formación para ser profesores. Pero, por ejemplo, cuando he estado dando charlas a profesores que están cursando maestrías o doctorados, profesores de física, encuentra uno que la gran mayoría de esos profesores de física no tuvieron formación en física. Son ingenieros o otras cosas. Ahí cobra más importancia desarrollar su pensamiento crítico reflexivo frente a la enseñanza de la física. En la dimensión interaccional estudia el enriquecimiento de la interacción entre los participantes de la clase. Entonces, mucho se dice, y ya lo he dicho aquí también, que es muy importante que haya participación activa de los estudiantes. Eso no es nada nuevo, se lo dicen por todos lados, ¿sí? Pero hay un problema y es cómo lograrlo y cómo validarlo con la nota. Porque los profesores que suelen hacer innovaciones, muchos caen en el error, digamos, de proponer actividades que resultan lúdicas o divertidas o suaves, digamos, ¿cierto? ¿Sí? Pero a la hora de evaluar, manda un parcial con las preguntas traccionales. No estoy diciendo que lo uno o lo otro sea malo, sino que no dialogan entre sí. O hace lo uno o hace lo otro, porque si hace las dos solo confunde. Entonces los estudiantes dicen, no, pero ¿cómo así? Nos puso a jugar y tal, pero el parcial es resolver un problema de lápiz y papel, entonces ¿cómo así? Entonces ya no juego más porque eso no vale, ¿sí? Entonces empiezan a crear unas tensiones y unos desacuerdos tácitos en la clase que incomodan a todo el mundo. Y hay muchos estudiantes, yo los he escuchado decir, bueno, yo voy a tal clase de tal profesor porque marca asistencia, ¿sí? Pero por mí yo no iría, yo estudio solo y aprendo más. ¿Sí? Y hay muchos profesores, y hay muchos que dicen, no, yo voy media hora, 15 minutos algo, como para que me vean. ¿Sí? Y otros van y pues le llevan la idea, bueno, lo que sea. Genera unas interacciones que no son honestas, que no son transparentes y que realmente no tienen diálogo sincero. Y lo que nosotros queremos es enseñarle a los profesores a que realmente propicien ambientes que hablen desde la honestidad, desde la transparencia. Entonces hay que enseñarle al profesor a ubicarse como un par de los alumnos, no como un jefe de los alumnos, es un par. Pero sí que nos cuesta eso. Y eso hay que enseñárselo al maestro. Porque en la formación que recibimos como maestros nos enseñaron que nosotros vamos a adquirir un discurso que es verdadero, por lo menos más verdadero que el que tienen otros. Entonces yo llego a la clase convencida de que ese mi discurso científico es el que debo ponerles en su cabeza y después voy a evaluar qué tanto de lo que yo les puse se les quedó en la cabeza. ¿Sí? Si sigue pensando así, jamás tendrá una interacción honesta. Tiene que aprender a ponerse como un par del alumno. Pero aprender a ponerse como un par del alumno no es tampoco decir, bueno chicos, ¿qué quieren que hagamos hoy? ¿Qué quieren aprender? No, tampoco no es eso, porque el profesor es el líder, ¿sí? El que debe preparar previamente todo para que ocurra eso en la clase. Entonces enseñamos todas esas cosas, ¿a partir de qué? De TICs, de prácticas experimentales y de referenciales bibliográficos, porque esos son recursos concretos, materiales, ¿sí? O sea, yo puedo llevar un recurso TIC o un recurso experimental, pero no porque la TIC en sí misma vaya a enseñar algo, sino porque me facilita desbloquear ciertas cosas en la clase, ¿sí? O voy a llevar un experimento, no porque el experimento, por ejemplo, como muchos usan, ay, hagamos experimentos caseros porque son baratos, porque se pueden llevar a un colegio pobre, porque no hay laboratorio en el colegio. En esta perspectiva no es eso. Si yo hago un experimento casero es porque tengo plena conciencia de qué habilidades de pensamiento me permite desarrollar y de qué rol juega el profesor y el alumno en ese modo de trabajo. ¿Sí? Entonces, a través de diferentes tipologías, todo esto está organizado por tipologías de TICs, tipologías de experimentos y tipologías de recursos bibliográficos, en donde cada tipología es distinta de la otra, no por el contenido de la física, sino por
el modo como se relacionan las personas en la clase. Entonces todo eso es lo que hemos estado investigando, caracterizando, evaluando. Aquí trabajamos la idea de la matematización de la física para la enseñanza. Es decir, cuando yo decido poner una secuencia de actividades, de una lectura, un experimento, un artículo, lo que sea, esa secuencia debe desarrollar un proceso de matematización. Y entonces ahí nos apoyamos en la tesis de Vizcaíno también, que trabaja la idea de matematización de la física para la enseñanza como un campo epistemológico muy distinto a la matematización de la física para la física. O sea, una cosa es el proceso de matematización que ocurre en la física a lo largo de su historia con participantes de todo el mundo, de todas las religiones, culturas, etc. Y otra cosa es el proceso de matematización que un profesor puede desarrollar en un salón de clase en un tiempo tan corto como un año, o medio año, un mes. ¿Sí? Entonces uno puede ajustar un proceso de matematización de la física al tiempo y al contexto. Y no tiene nada que ver con la matematización de la historia de la física. Entonces, diferenciamos esos dos y en torno a ello es que organizamos las actividades en esas tipologías. Bueno, eso es de manera ultra sintética la tesis que trabajamos, ¿no? Esa tesis está publicada en un libro que es de coautoría mío con el profesor Roberto Nazi de Brasil, y pues en unos 10 artículos y varias ponencias que se han hecho por muchas partes. Y esos trabajos han hecho que algunas personas de otras universidades y de otras instituciones entren en contacto conmigo, con el grupo, para querer saber más, para querer llevar esta propuesta a sus lugares. Entonces eso es lo siguiente de lo que les voy a hablar. ¿Sí? Esto ha sido, les voy a contar a dónde me han invitado como conferencista central de eventos académicos para que les presente precisamente esta propuesta. ¿Sí? Esta fue a la UIS, la Universidad Industrial de Santander, en el International Science Week. Estuve trabajando esa conferencia, desarrollo de pensamiento científico por medio de la experimentación. También di, en ese mismo evento, fue una semana, estuve una semana completa, di un curso de 3 sesiones que llamé La didáctica de las ciencias. Y quiero aquí resaltar algunos aspectos de esa experiencia, ¿no? La mayor cantidad de los participantes eran estudiantes de ingenierías y profesores de ingenierías, de diversas ingenierías. No encontré ni un solo profesor licenciado en ingeniería total. Pero estaban muy preocupados con el tema de la enseñanza de las ciencias básicas en las facultades de ingeniería, que es un problema en las facultades de ingeniería, es un colador tremendo, nadie entiende eso, ¿para qué? Es una cosa loquísima. Los mismos directivos saben que eso es un problema, pero no tienen por dónde arrancar a mejorar el problema, ¿sí? Porque los ingenieros, si los profesores de física carecemos de criterios, pues los ingenieros sí tienen ni idea de eso, ¿sí? Entonces, ellos lo recibieron muy bien, dialogaron mucho conmigo, hubo mucho debate. También estuve participando en un foro, en ese mismo evento me invitaron a un foro central que se hizo en el evento, fue un evento de más o menos 1000 personas de asistencia, en un foro que se llamó Enseñanza y Proyección Social de la Ciencia. Yo estuve ahí con el profesor Julián de Subiría y con Eduardo Sáenz de Cabezón, que es un español, doctor en matemáticas, que es un youtuber, muy famoso además, ¿sí? Dimos esa charla, hubo más o menos 500 personas, pero apenas salimos, eso llegaron como 2000 a tomarse fotos con Eduardo Sáenz de Cabezón. Y bueno, fue muy importante, porque en ese plano, personas como Julián de Subiría, que es una persona reconocida pues en el país, tuvimos la oportunidad de conversar, yo le pude contar sobre la distrital, sobre lo que hacemos aquí, tal. Entonces, pues es una manera de ir llevando el buen nombre de la universidad, ¿no? Bueno, el curso lo desarrollé en 3 sesiones con 40 participantes, todos ingenieros, inclusive había
una profesora de contabilidad, o sea, de la Facultad de Ingeniería, pero enseñaba contabilidad. Y ella fue y me dijo que pues no sabía nada de ciencias, pero sabía que había un problema ahí y sabía que el tema didáctica era muy importante y quería aprender cualquier cosa sobre eso. Y al final me dijo que había aprendido muchas cosas. Bueno. Y otra cosa que me pasa siempre, y es que me reconocen siempre como editora de la revista Góndola, porque estos contactos buscan por la internet perfiles, libros, y pues siempre van a encontrar mi nombre como editora de la revista Góndola. Entonces cuando voy pues siempre me preguntan. De hecho hoy traje, suelo andar así a todos lados, con algunos ejemplares de la revista Góndola, que ahorita al final los sorteamos por ahí, ¿sí? Entonces siempre me preguntan, siempre, eso es obligado, que cómo es, que publica, que cómo vamos, que tal. Entonces yo siempre ando hablando de mis cosas de didáctica, pero paralelamente de la revista. El otro evento donde me invitaron fue en la maestría en enseñanza de la física en la Universidad Tecnológica de Pereira. Allá fue curioso también porque cuando me contactaron, yo no conocía a la gente de allá, ni sabía que existía esa maestría, es muy nueva, tenía apenas 2 o 3 años ya. Entonces me dijeron, profesora, es que pues tenemos un problema, es que tenemos una materia que se llama metodologías de la enseñanza de la física, pero ya hemos hecho 2 intentos y no funciona ese curso, no sabemos. El director de la maestría me dijo, honestamente, hemos enseñado unas cosas que sabemos que no sirven. Ayúdenos a decir algo, ¿qué enseñamos en ese curso? Entonces me invitaron para que les asesorara el diseño del sílabus y la puesta en funcionamiento del sílabus de esa materia, ¿sí? Hicimos una primera fase en 2018, yo fui 3 fines de semana y trabajamos con ellos. Y ahora, justamente hoy, viajo para allá, con el permiso de Giovanni. Vamos a una segunda fase, voy a trabajar mañana y el sábado con ellos, con el equipo entero de la maestría, porque encontraron que quieren que el equipo entero, o sea, los que enseñan electromagnetismo, física moderna, psicología, educación, todo lo que les enseñan en la maestría, estén todos comprometidos con la misma perspectiva de didáctica. Entonces voy a trabajar con ellos 16 horas, 8 mañana y 8 el sábado, en un curso súper intensivo para ayudarles a consolidar un equipo de trabajo en esa maestría. Es la única maestría en el país de esa nominación, ¿no? En el país. Ah, y en Sudamérica, la única con esa nominación, ¿sí? Hay una en Brasil, en la Federal de Rio Grande do Sul, que es maestría, pero es maestría en educación para la ciencia, y la gente se especializa en algunas cosas, ¿sí? Bueno, eso es en la Tecnológica de Pereira, ¿no? Bueno, esto pues ya les conté. Bueno, una cosa, eso ya les conté. Bueno, ellos están muy interesados en que pues sigamos adelantando otras acciones, por ejemplo, de intercambios, de que los estudiantes de esa maestría puedan venir a esta maestría a hacer pasantías y al revés, a que vengan a que se les dirija trabajos desde este grupo de investigación. Estamos produciendo algunos artículos en conjunto en donde estudiamos el caso de la enseñanza de la física, y bueno, hay mucho trabajo, eso es lo que sale, pues sí, ahí vamos. Igual, como editora de la revista, cuando he ido no desaprovechan, siempre me casan 1 hora para que les hable sobre la revista a las personas que están editando revistas de allá, cosas así, ¿no? La otra fue en la central, me invitaron al coloquio sobre educación media. Tenía 3 líneas en sociales, en artes y en ciencias, y a mí me invitaron a la conferencia central a los profesores de ciencias naturales. Son profesores en ejercicio, profesores de química, física y biología que están en ejercicio en colegios públicos de Bogotá, ¿sí? Igual también, cuando me contactaron de allá fue por causa del libro que está publicado, ¿sí? En esta última, ahí ya he hecho ya he ido 2 veces como invitada. En esta última trabajé el curso, di una conferencia, me traje un cursillo con 30 profesores en ejercicio,
varios de ellos me sorprendió que ya conocían algunos de mis trabajos y me hacían preguntas sobre, tú dijiste el artículo tal, que tal cosa, tú dijiste que tal. Bueno, entonces dialogamos sobre eso. Lo que ellos reconocen como importante, porque los profesores en ejercicio son muy dados a expresarse, ellos, digamos que reciben capacitaciones con mucha frecuencia como parte de la Secretaría de Educación, ¿sí? Y esas capacitaciones pues casi que son obligatorias, porque esos son recursos que llegan y todo el mundo va a estudiar a tal curso, tal. Pero tienen un problema en las capacitaciones y es que son genéricas y no atienden los problemas puntuales que el profesor enfrenta en la clase. Y las tensiones que enfrenta un profesor en la clase en el distrito capital son fuertes. Entonces los talleres que les llegan normalmente pasan como por encimita de esos problemas. Cuando hacemos este taller, ellos pues como tienen la oportunidad de hablar, pues ellos hacen catarsis, ¿no? Entonces se desahogan y dicen directamente qué les gustó, qué no les gustó. Inclusive me hacen sugerencias, mira, podrías cambiar esto por esta otra cosa, este experimento es mejor así. Bueno, yo voy aprendiendo. Pero ellos reconocen mucho esta perspectiva porque humaniza la enseñanza de la ciencia. Y ellos dicen, es algo que uno quisiera hacer, pero que uno nunca sabe cómo hacer. ¿Sí? Yo quiero que mis estudiantes se sientan cómodos en mi clase, pero no lo logro. Entonces esto les ofrece eso, ellos lo reconocen. Hay profesores que han manifestado interés a partir de esos cursos en pertenecer al grupo de investigación. De hecho ya hay una profesora que viene incondicionalmente, ella solo viene, ella solo me dice, déjenme estar ahí que yo aprendo. Déjeme ir, y ella viene, participa, apoya, critica, y hay otro que está pues haciendo sugestiones para obtener permiso en el colegio para poder venir. Y lo mismo, la revista, siempre tengo que hablar de la revista. Fue en la Unisan Gil, fue curioso porque yo ni siquiera sabía que esa universidad existe, no tenía ni idea. Es una universidad privada, cuando yo recibí eso, ¿quién me estará llamando? Que no entiendo. Pero me puse a buscar y sí, es una universidad privada, seria, tiene 3 sedes en San Gil, Santander, en Chiquinquirá y en Yopal, Casanare. Entonces ellos hicieron, esta universidad, pues porque uno aquí en Bogotá vive a veces como metido en una cápsula y realmente uno no entiende el país, ¿no? Cuando tuve que salir, fui a las 3 sedes, pues uno ve cosas muy interesantes. Por ejemplo, la sede de Yopal es la única universidad en Yopal y es privada. Entonces, por supuesto que atiende una demanda importante de los jóvenes de allí que quieren formarse en alguna cosa, ¿sí? Entonces tiene una facultad de ingeniería, hicieron ese evento que se llama, es que no sé bien, International Engineering Seminar, un evento internacional sobre enseñanza de la ingeniería. Y también, pues estuve dando la conferencia en San Gil, una de las conferencias en Yopal y Chiquinquirá fue la conferencia central sobre, así se llamó, Nueva Perspectiva de la Didáctica de las Ciencias Naturales, una propuesta dimensional. Esa fue una charla también, realmente hice un taller, fue una cosa muy interesante porque yo cuando pregunté cuántos participantes son, me dijeron alrededor de 100. Dije, bueno, 100. Yo llevo un material que se pueda distribuir fácilmente y yo con 100 me defiendo. Bueno, cuando llegué a Yopal eran 600. Y entonces me dijeron, ¿qué hacemos? Pues yo traje para 100, si puedo fotocopiar eso, pues para 600 y ponerle unos monitores que ayuden. Y en media hora organizaron eso, ya tenían todo el paquete, monitores por filas. Entonces yo decía qué hacer y ellos rápido. Entonces fue un taller gigantesco, tuvo pues bastante acogida. En ese taller fue curioso porque ese día estaban de visita de pares académicos para acreditación. Entonces estaba el rector nacional, o sea, tienen 3 sedes, cada sede tiene su rector, pero tiene un rector, y estaban todos los rectores, entonces todos fueron a la charla, y los pares también fueron a la charla. Entonces se armó un debate al final. Yo suelo ser al final un poco punzante, digamos, lanzar algunas pullas solo para incomodar a la gente para que hable alguna cosa. Y pues sí, ellos hablaron bastante y se comprometieron inclusive con sus profesores a ofrecerles más capacitación, mejores condiciones, entonces fue muy interesante.
Igual están en el proceso de tratar de invitarme para que les dicte un corto diplomado a los profesores de física de la Facultad de Ingeniería. Igual también quieren que vaya un par de días a trabajar con 2 revistas que tienen allá, que no han logrado que despeguen. Bueno, esta es la más reciente. Me invitaron de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de Panamá. O sea, ya no es de una universidad, sino del gobierno de Panamá. Con la misma perspectiva. Ellos, la persona con la que estuve dialogando cuando fui, me decía, la persona que es el director de desarrollo de ciencias del CENACYT, que es como el nuestro Colciencias, ¿sí? Entonces él decía, profe, es que nosotros hemos estado trabajando formación de profesores de ciencias y en química y en biología pues tenemos bastante, han hecho muchos convenios con España, con Brasil, con Estados Unidos, y han llevado formadores allá, pero en física no conseguimos. Entonces me decía, en física estábamos trabajando con los españoles, Jordi Solves, Torregrosa, gente, Daniel Gil Pérez, que son gente muy reconocida en el ámbito mundial, pero tienen un problema, o sea, detectaron un problema que los profesores les hicieron saber, y es que ellos van, bueno, sí, bien, las teorías son pues, por supuesto serias y tal, pero hablan del contexto europeo, y los profesores tienen unas realidades muy distintas, entonces no dialogan, entonces llegaban puntos en que era una discusión total, porque los profesores que están en ejercicio no tragan entero, ellos entran al debate directo, ¿sí? ¿Usted qué me está hablando? Entonces hubo momentos tensionantes porque los profesores les decían, pero usted viene y nos habla, pero es que aquí no es así. ¿Sí? Aquí. Una de las cosas interesantes que me enteré en Panamá haciendo esa gira, porque fui a una gira, fue gira de comunidades de aprendizaje, estuve en 3 ciudades, en la ciudad de Panamá, en la ciudad de David, que es otra región, y en la ciudad de Herrera, que es otra región. Y en cada región concentraban a todos los profesores de la República de esa región. Entonces atendimos básicamente todos los profesores de física del país, ¿sí? Claro que Panamá es un país de 5 millones de personas. La ciudad de Panamá tiene 1 millón de personas y tiene metro. Y es muy bonito. Pero otra cosa muy interesante que me enteré de Panamá, y es que la mayoría de su población, o sea, más del 50% es indígena y conservan las regiones indígenas. Las avenidas pasan por el borde de la región indígena y los indígenas no dejan meter carretera. Y los indígenas son los que producen prácticamente la comida de Panamá, las frutas, las verduras, todo, pero ellos sacan a mula, en sus métodos, sacan la mercancía hasta un punto y ahí la distribuyen para el país. Muy interesante. Entonces, por ejemplo, es una realidad que los profesores decían. O sea, aquí tenemos muchos niños, en un salón podemos tener 10 indígenas y 3 con hijos de papás norteamericanos y tal. Entonces, es una realidad bien mezclada, bien distinta. Es un país que no tiene miseria y los ricos son muy poquitos. O sea, la gran mayoría de la población está en clase media. Entonces son gente tranquila, que no se afana, que vive, ¿sí? Es una realidad muy distinta a la europea. Entonces él me decía eso, me decía, nosotros estamos interesados en alguien que les hable, primero de didáctica, no tanto desde la perspectiva de darles cosas, ¿sí? Sino de enseñarles cosas, y segundo, que les contextualicen. Entonces, pues por supuesto me viene como anillo al dedo porque de eso es que yo hablo. Precisamente ellos pues leyeron unas cosas mías y dijeron, por ahí puede ser, ¿no? Entonces, bueno, ya les conté esto que escribí aquí. Estamos actualmente en proceso, ¿no? Y con el profesor Giovanni también, de obtener el aval, porque me invitan nuevamente los profesores, esto fue el año pasado, los profesores pidieron que se le diera continuidad a esa formación y quieren invitarme nuevamente ahorita, en 15 días, para que vaya un par de días también a trabajar con ellos, ¿no? Ahorita voy a un evento que se llama Quinto Encuentro de Comunidades de Aprendizaje de Física. Muy interesante que ese evento lo organiza el gobierno, ¿no? No es una universidad, es el gobierno nacional que organiza ese evento. Bueno,
Otra cosa es pues el proyecto, tengo un proyecto de investigación institucionalizado en este momento, que es en cooperación con la Universidad Estadual de San Pablo, con el profesor Roberto Anaya, pues porque yo allá hice el doctorado, entonces quedan abiertas esas puertas. Pero el proyecto es un proyecto en colaboración internacional, entonces de Brasil está gente de la UNESP, gente de la Unicampi, de Bahía, de la Federal de Santana, y internacionales está Nicoleta de Italia, Isabel Maraquías de Portugal, Daniela de Portugal, de la Universidad de Lisboa, de la Universidad de Porto, de Aveiro, Germán García de la Univalle y Artur Galamba de Londres. Entonces, somos, pues, y pues yo, de la distrita. Entonces, estamos estas personas permanentemente dialogando para hacer investigaciones, o sea, dirigir trabajos de, en este caso yo digo de pregrado de maestría, en las otras pues tienen maestría y doctorado, y también estamos trabajando para ver si hacemos algunas de doctorado en cooperación, en donde cada tesis pues aborda un microproyecto que responde a una gran pregunta, ¿sí? Que es encontrar, el título es larguísimo, encontrar interfaces entre la producción académica en la enseñanza de las ciencias y los saberes y prácticas docentes en diferentes niveles, modalidades de enseñanza. Lo que quiere decir es, ¿cómo hacemos para que los resultados de investigación en la enseñanza de las ciencias se vayan a las aulas de clase? No a las publicaciones y que nadie los lea, sino que vayan directamente a acciones concretas y transformen las realidades escolares. Y el proyecto grande, esto se espera que termine de aquí a 3 años, es poder producir un documento que podamos mandar a los gobiernos de esos países como directrices para trazar política educativa en términos de formación de profesores. Ese es el gran proyecto. Entonces la idea es hacer muchos microproyectos que ayuden a responder esa gran pregunta, ¿sí? Próximamente estoy en eso, además de las otras. Me han invitado al 18 Taller Internacional Nuevas Tendencias en la Enseñanza de la Física de la Universidad Autónoma de Puebla, en México. Espero ir del 21 al 31 de mayo si me dan el permiso. Entonces estoy en eso. Hace como unos 15 días me contactaron el profesor Josip Slizko, es un ucraniano radicado en México, que investiga en experimentación en la enseñanza de la física. Pero él es bien de la tendencia norteamericana y llegó a mí por la revista, porque publicamos justamente aquí, hay una... Quienes les toque este es el de segundo semestre de 2019, ¿sí? Este es el más calientico, digamos. Aquí hay una entrevista a Oracle, la editorial la escribe Eugenia Erquina, que es una profesora norteamericana muy reconocida en el mundo. Ella escribió la editorial para esta revista, porque ella pertenece al comité editorial de esa revista, es uno de los logros de todas esas andanzas por ahí. Dice, can we teach students to think like scientists while learning science? Es decir, ¿cómo podemos enseñar a los estudiantes a que piensen científicamente mientras aprenden ciencias? Entonces, yo sí leyó esa editorial y le pareció muy interesante porque él conoce el trabajo de Eugenia Erquina, entonces me contactó y tal. Entonces yo le hablé de qué estoy haciendo, Eugenia también le habló porque una vez que vino hablamos, y así son las redes, ¿no? Eso es tejer redes, eso es tejer redes. Entonces él me pidió que le mandara algunas cosas y le gustó. Entonces me invitó como conferencista a ese evento, ¿sí? Y también, próximamente, en la Universidad del Valle quieren que vaya, les dé un par de... quieren trabajar con los estudiantes de maestría y doctorado en el Instituto de Pedagogía para enseñarles a ellos a producir artículos científicos. Entonces, pues, he dado varias charlas en ese tema, entonces pues esas charlas circulan por ahí, ¿no? Y ahí voy, ¿sí? Bueno, lo primero es que se ha podido posicionar el discurso de que la didáctica de las ciencias es una forma de ser y una forma de pensar, no unas cosas técnicas y prácticas para entretener, pues sí está bien entretenerse, pero eso no resuelve los problemas de desarrollo de pensamiento, ¿no? De desarrollo de ciencia. Es decir, si en el colegio no logramos que los niños, ya desde niños,
desarrollen sus habilidades de pensamiento científico, pues ¿de dónde van a salir gente que quiera estudiar ciencias en las universidades o que quiera hacer ciencias de manera seria? No va a salir, ¿sí? Como decía Einstein, si quieren obtener resultados distintos, pues esas cosas distintas. Entonces esa idea se ha logrado posicionar. Obviamente el grupo se ha enriquecido mucho con toda esa retroalimentación. A mí me gusta estar siempre de oídos abiertos y de ojos abiertos a lo que me digan, a lo que me critiquen, a lo que aporten, porque pues realmente esto es para maestros y son los maestros los que deben decir si les gusta o no les gusta, ¿no? Y pues que hay muchos proyectos en mente, y la revista pues ha crecido mucho gracias a todo ese, pues y otras cosas, ¿no? Porque mantener una revista no es tan simple, eso es un trabajo que no para nunca a ninguna hora. Todos los días está uno en función de hoy qué hay que hacer, qué hay que hacer. Son muchas acciones, pero pues una de las que ha ayudado ha sido esa, ¿no? Y el voz a voz, que mire, es esta, aquí publicamos esto, se dicen estas cosas. Listo, eso eran algunas referencias mías. Ya, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesora Olga, por esta charla tan interesante. Antes de las preguntas, yo me tomo la palabra para pues agradecerte de nuevo y felicitarte, ¿no? Qué afortunada oportunidad la que nos cuentes, porque no tenía ni idea de todo pues no solamente del trabajo, sino pues de todo el reconocimiento y este movimiento que has logrado, pues ya se ve a nivel latinoamericano, o sea, ya sabes del país. Muy interesante, muy valioso. Me generan dudas del hecho de que, por ejemplo, no vea uno allí de parte de acá tengo un doctorado en educación y ahí no hay, en lo entendido no hay vínculo. Quizás ahora quieras contarme un poco pues las razones. Y también mientras hablabas pues se me ocurrían pues algunas propuestas un poco indecentes, pero no, y es que, bueno, pues lo que nos cuenta que haces, por ejemplo, en la universidad, en varios sitios en Panamá, pero que también lo hiciste acá con San Gil, Sí. Pues la de reunir profesores, yo digo, bueno, pues, ¿por qué no? Pues esta charla, pues está muy bien porque, como te digo, nos permite conocer, pero si en algún momento podemos pensar, incluso en el marco del coloquio, porque el coloquio no tiene formato, si hacemos algo para nosotros los profesores pero no solamente la licenciatura en física, sino los profesores que enseñan física en la universidad, que quizás tengan curiosidad y bueno, que reconozcan que habría mucho valor en dedicarle un poco a pensarse ese problema de la enseñanza y salirse de la comunidad como lo hacemos en ese momento. ¿Sí? Entonces, de verdad que muchas felicitaciones. Es bastante, es decir, nos llena un orgullo escuchar que este trabajo va tan bien. Igual así, lo más importante y bueno, entonces lo dejo ahí para que ahora de pronto con las preguntas contestes. Bueno. Entonces el profe Giovanni, profe César, más. Luego, ahora entonces, luego tú, les van 4 preguntas que nos hemos hecho. Profesor, es un poco una duda frente al modelo que tú planteas inicialmente, y es sobre la parte experimental. Sí. O sea, ¿por qué tú ubicas en otro lado que no sea la parte disciplinar, la parte experimental? O sea, ¿hay una razón o es solo la percepción que yo tengo? Sí, lo experimental está en todas partes como método de trabajo. O sea, cuando yo trabajo con los profesores, trabajo experimentos en la dimensión disciplinar, en la sociocultural, en todas, ¿sí? Pero allí es objeto de estudio, ¿sí? O sea, no es método de enseñanza, sino objeto de estudio. O sea, cuando yo lo pongo ahí, lo pongo para que el profesor estudie la experimentación, analice la experimentación, no para que la use. ¿Sí? Cuando lo pongo en la dimensión disciplinar, es para que la use, para actuar, ¿sí? Pero cuando lo pongo allá, es para estudiarla. Por eso la pongo allá, ¿sí? Sí, es que es un poco yo sé que tú hablaste de las tipologías, Sí. en particular de los experimentos, ¿sí? Pero por ejemplo, cuando uno tiene la experiencia de hacer que
algo en isometría, que tiene que calibrar el equipo, medir, graficar, interpretar los datos, o sea, toda esa parte que de pronto puede encajar en lo disciplinar. Sí, claro. Y dista mucho de esas experiencias que uno lleva a clase, ¿sí? Entonces de pronto yo llamaba la atención sobre eso, o sea, como esos experimentos que son de tiempo, de robustos, cómo sí pueden... Sí, claro, yo la pregunta que te haría es, pues, ese experimento, por ejemplo, donde hay que calibrar y tal y tal, ¿con qué objeto se hace? ¿De instrumento o de...? No, ¿para qué lo hace el profesor en la clase? ¿Para qué lo hace? No, particularmente eso no se hace en clase, o sea, hay espacios dentro de la física adecuados con condiciones. Para hacer física. Sí. Para producir contenidos de física. Sí, claro, es que yo no estoy hablando de eso, o sea, ese no es mi campo. Mi campo no es hacer física, mi campo es enseñar cómo se enseña física. Yo resalto hoy es la distancia que hay entre un experimento propio de la física y los eventos que uno lleva a clase. ¿Sí? Por ejemplo, en clase no hay tiempo para medir, no hay tiempo para introducir teoría de error, no hay tiempo para hacer el experimento. Sí, claro. Pues es que ahí ya, de ahí para allá necesitamos una charla como de 2 horas, ¿cierto? Porque tendríamos que pensar, porque es que no hay tiempo. ¿Qué es eso otro tan importante que le quita el tiempo a eso? Y eso pues es de fondo. Es de fondo. Pero sí, bien, bueno, podemos arrancar por ahí tal vez la próxima vez. Sí, es una pregunta importante, obviamente, pero no es de respuesta sencilla. Hay que hablar muchas más cosas. Buenos días, profesora. Pues una primera pregunta sería, pues dado que la revista Góndola significa tanto pues para este proyecto y pues para la universidad como tal, sí quería saber una información que discutimos en el congreso pues ya hace unos años sobre la indexación de la revista. ¿Qué ha pasado con ella? ¿Si se ha resuelto algo? ¿Si la revista sigue publicándose con las uñas desafortunadamente? Y sí, no, digamos que hay un apoyo básico del Centro de Investigaciones, hay un apoyo, ellos hacen un apoyo en términos de que nombran un asistente, yo tengo un asistente, y dan el apoyo tecnológico para cargar esto en la plataforma, el DOAC, bueno, y ahorita para todo el proceso de corrección de estilo, diagramación, todo eso es un paquete integral que la universidad contrata para todas las publicaciones. Entonces, pues ahí hay ese apoyo. Ahora, ya en términos de indexación, es que esa es otra historia, ¿sí? Eso depende de las políticas de Colciencias. Entonces, Colciencias subió la vara el año antepasado, es más o menos como así. Hasta el año antepasado, las categorías A, B, C, D dependían del número de artículos que se publicaran, de la periodicidad y del número de artículos, y y otras cosas, que el título de los autores, que el título de los evaluadores. Entonces obviamente si los autores son doctores y los evaluadores son doctores, pues vamos más para arriba, que esta revista cumple con eso siempre, que no sea endogámica, o sea que el 100% de los artículos sean de afuera, o bueno, no exigen el 100, exigen mínimo el 75, que sean de afuera, pero esta revista tiene casi siempre el 100. Y cosas así. Y pedían mínimo 3 citaciones de artículos de la revista por año para poder entrar a la categoría más bajita, ¿sí? Hace 2 años montaron a mínimo 7 citaciones, ¿sí?, de artículos, pero no por año, sino por cada periodo de publicación. 7 citaciones por edición es mucho para nosotros, ¿sí?, para muchas revistas, ¿sí? Además porque uno publica y para que empiecen a citar esos artículos deben pasar por lo menos 2 o 3 años mientras la gente lee, conoce, tal. Eso no es inmediato, que yo publiqué y mañana me van a citar, a menos que lo compre, que fue la industria que se montó, ¿sí? Entonces ya hay muchas revistas, industrias, que pues compran las citaciones, hacen negocios, yo te cito, tú me citas, y listo, van para arriba rapidito, pero nosotros pues, vamos despacio, ¿sí? Entonces claro, cuando subió la vara, pues estábamos en Publindex, ahí salimos. ¿Sí? En la edición pasada, el único requisito que nos faltó fue ese, pedían de las 7, completamos 6. ¿Sí? Entonces quedamos por fuera
¿sí? Pero nos indicó que vamos creciendo. Yo tengo la esperanza de que ya para la siguiente entremos, porque entramos en un proyecto fuerte, digamos, de indexación, entonces yo estoy haciendo varias cosas. Una es esta, otra es que estamos contactando, leemos cada artículo con un asistente y otra gente del grupo de GEA, leemos los artículos, buscamos cuál es el tema central y contactamos gente que escriba en ese mismo tema en otras revistas y le enviamos el artículo diciéndole, mira, a usted le interesaría decir esta cosa, ¿sí? Entonces vamos teniendo redes académicas, ¿sí? Esa es una. Otra es que abrimos el canal de YouTube, entonces le estamos pidiendo a los autores que graben clips tipo, pues, bueno, videoclips pequeñitos, donde difundan sus artículos, y entonces por YouTube se está difundiendo también. Y así, ya no me acuerdo, pero son como 5 acciones que hemos venido implementando para aumentar las citaciones, y cuando vamos a los medidores pues nos indica que están creciendo. Entonces pues ahí vamos, pero eso es un trabajo, digamos que el editor tiene mucho que ver ahí, porque pues uno es el que tiene que hacer ciertas cosas. Los autores publican y ya publiqué, ¿sí? Entonces pero es digamos, responsabilidad del editor ponerse a adelantar acciones y tal. Y ahí es donde entra la ética. Y entonces, por ejemplo, el Góndola va muy lento, igual que muchas otras revistas, porque no hemos querido ceder al negocio, ¿sí? Entonces, hay muchas otras revistas de universidades inclusive, que ya entraron en el tema de, venga, yo le publico a usted me publica a mí, yo lo cito a usted me cita a mí, pero yo me he resistido. O sea, yo digo, esto es académico, esto es para el mundo, tiene que ser honesto. Y si no, no tiene gracia. O sea, para esa gracia, pues se lo doy a otro que quiera hacer negocio. Entonces vamos ahí vamos. Y pues una segunda entraría más como a la relación que hay con la universidad del grupo de investigación ya, porque pues me he enterado que tienen como varias vertientes, entre ellas pues también una que está asociada a Astren, que es el observatorio de la Universidad Distrital. Me gustaría saber como que otros campos se manejan a nivel universidad, pues para que las personas, que aquí hay varios estudiantes, sepan a qué se está enfocando como tal el grupo en este momento. Sí, en este momento tenemos varias líneas dentro del grupo. Entonces hay gente investigando en la enseñanza de la astronomía. Tenemos 2 pasantes en el observatorio en este momento que están aplicando esta teoría para diseñar una visita al observatorio. O sea, que la gente cuando va y visita se transforma, o sea, sufra no solo ir y mirar como quien mira un museo, sino que interactúa. Y tenemos un tesista de maestría, que es Efraín Guataquirá, que está haciendo su maestría en enseñanza de la astronomía, que está, pues ella va a ir con Nicoleta Lanciano, que es una de las del proyecto. Él va a ir a hacer una pasantía allá, en eso estamos, esa línea. Pero tenemos otras líneas, que la investigación en matematización de la física para la enseñanza, otra línea es que es los estilos de aprendizaje, la psicología cognitiva en la enseñanza de la física, otra línea ya puntualmente la didáctica de la física, enseñanza de la didáctica de la física. Bueno, hay un panorama grande. Sí, en este momento tengo 3 tesistas de maestría y 8 de pregrado, ¿sí? Pero el año pasado tenía 8 tesistas de maestría, 12 de pregrado y 1 de doctorado. Y pues sí, ahí vamos moviendo. No es rígido, realmente hay muchos estudiantes que llegan ya con una inquietud, y lo que hacemos es negociar. ¿Tú quieres hacer eso? Te lo vamos a dar una moldeada, pero pues llegan ideas nuevas, se recibe la creatividad, ¿no? Sí. Hay otra línea en experimentación, estamos trabajando todo lo que es, cada una de estas dimensiones pues se despliega en varias. Entonces en este momento hay una que está trabajando en epistemología de la física para la enseñanza, y tengo 2 en tipologías de experimentos. Profe, ¿en qué consiste la matematización de la física epistemológica? ¿Epistemológica? Sí. No, la epistemología de la matematización. O sea, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que, bueno, epistemología es cómo construyo yo una idea, el sujeto. ¿Cómo construye el sujeto una idea? No el colectivo, no la sociedad, que es la ciencia establecida. La ciencia establecida son acuerdos que se han hecho entre comunidades científicas y dicen, bueno, sí, esto es lo que vamos a decidir que vale, ¿cierto? La epistemología del conocimiento estudia el pensamiento del sujeto, ¿sí? Entonces cuando decimos que epistemológicamente es distinta una cosa de la otra,
queremos decir que la cabeza del sujeto actúa de un modo distinto, se comporta distinto cuando está frente a una situación que cuando está frente a otra. ¿Sí? Entonces la discusión ahí va. ¿Sí? ¿Cómo se comporta la persona cuando está produciendo física? Produciendo física, o sea, estudiando un sistema, acotándolo, identificando variables, estudiando, aplicando la teoría, verificándola, bla, 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 para ver si corro las barreras del conocimiento de la física. Ese es un sujeto. Cuando ese mismo sujeto se para en un salón de clases y dice, bueno chicos, yo les voy a enseñar física, ese es otro sujeto. Su cabeza se posiciona de un modo distinto, organiza las ideas de un modo distinto y tiene una lógica distinta. Por eso no es lo mismo estar en un laboratorio de física haciendo física que estar en una clase de física enseñando física, a pesar de que la física sea igual aquí y allá, no es lo mismo. Entonces, la pregunta, la respuesta es que cuando uno enseña la matematización de la física para la enseñanza, lo que está enseñándole es al profesor un modo de pensar, un discurso científico para los alumnos. ¿Sí? Cuando yo le enseño física al estudiante, como ustedes que fueron sus cursos de física, ustedes lo que deben aprender es cómo pensar la física. No la física para sus alumnos, la física para usted mismo. ¿Sí? Bueno, no sé si te dejé más confundido, pero bueno. Entonces ahí si me permites, la pregunta mía más sería más, porque sí me genera un poco de confusión el término de matematización de la física, pues porque bueno, en mi forma de comprender la física, pues la matemática es natural en la física. Matematizarla me suena un poco redundante, no sé cómo qué es lo que se entiende por matematización de la física. Bueno, a lo largo de la historia la física ha tenido evoluciones matemáticas, digamos que se hablaba primero desde la geometría, después desde el álgebra, después desde el cálculo, después desde las geometrías no euclidianas, y bueno, y vamos creando cada vez nuevos lenguajes, la comunidad científica va absorbiendo cada vez nuevos lenguajes de la física, o los va ayudando a crear, ¿no? Porque eso es una relación ahí simbiótica, digamos, ¿sí? Pero ¿en función de qué? En función de resolver problemas puntuales, ¿sí? Entonces ya, onda-partícula, ¿qué es eso? ¿Cómo hablamos de eso? ¿Cómo lo representamos? ¿Con qué geometría? ¿Qué? Y entonces vamos ajustando el lenguaje para poder hablar de la física, del sistema físico. Entonces, a lo largo de la historia de la física, en esta tesis lo que se defiende es que se fue matematizando. ¿Sí? Se fue matematizando en el sentido de que cada vez absorbe nuevos lenguajes de la matemática. ¿Sí? Y sin ellos no podría hablar. Es que nació con ellos. ¿Cómo? No puede, es su lenguaje. Pero cuando yo voy a la clase, por ejemplo, yo no debería llegar a decirle a un estudiante, bueno, pasan dos cosas. Una, que el profesor dice, no, yo no le puedo enseñar a los niños relatividad, ni cuántica, ni nada de eso, porque eso tiene geometrías no euclidianas y yo de eso no le hablo a los niños y ellos no saben nada de eso. Eso ya es paralizante, ¿sí? Porque no es verdad. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el profesor dice eso? Porque asume que la matematización que ocurrió en la historia de la física es la misma que debe llevarle al niño. Y así no es. ¿Sí? Pero pasa otra cosa. Entonces dice, bueno, no, yo sí quiero enseñarles cualquier cosa de física. Inclusive lo más básico, ¿no? La caída de los cuerpos, el péndulo. Voy a enseñarle el péndulo a los niños. Pero no le voy a montar ecuaciones. ¿Por qué dice eso? Porque asume que la matematización que tuvo ese fenómeno fue muy compleja y que no la puedo traducir a algo en la clase. Entonces, si yo quiero traducirla, tengo que idearme un proceso en el que el niño, el estudiante, desarrolle la matemática necesaria para comprender el fenómeno y para que pueda hablar del fenómeno matemáticamente. Que no es llegar y decirles, bueno, el tiempo de oscilación se calcula con la siguiente ecuación, calcule y resuelva. No, así no desarrolla el pensamiento matemático. Así desarrollan las destrezas técnicas para aplicar un algoritmo a resolver algo que es como quien resuelve un crucigrama
un chulo, ¿sí? Pero si quieres realmente hacer que el niño entienda, por ejemplo, que el sistema físico debe ser ideal, debe ser idealizado para poderlo matematizar, pues tiene que hacerle ciertas preguntas, ¿cierto? Tiene que contrastarlo con ciertas cosas. Que si quiere matematizar el sistema real, tal cual con todas las variables, entonces pues que las variables ¿cuáles son? Entonces si, bueno, consideremos la temperatura. Entonces alguien puede, a ver, ¿qué influencia puede tener la temperatura en el funcionamiento de un péndulo? Bueno, vamos a estudiar si eso es viable, pertinente o no pertinente, y por qué sí y por qué no, ¿sí? Entonces vamos a ir acotando. Entonces vamos a ir llegando a la idea de que necesitamos acotar un sistema físico para poderlo estudiar, pero no es el que yo diga, sino el que los niños van encontrando. Después vamos a decir, bueno, de esas, ¿qué son variables? O sea, ¿qué puedo manipular y qué no? ¿O qué depende de qué cuando lo manipulo? ¿Y en qué unidades lo mido? ¿Y cómo lo comparo? Y bla, y de ahí para allá sigue uno construyendo todo el lenguaje matemático del niño en ese caso. No de la física, ¿sí? No de la historia. Es para ese caso que yo debo diseñar un proceso de matematización que tiene que ver con el lenguaje que logro ponerle al estudiante, ¿sí? Entonces ahí voy al otro. No se trata de eliminar los términos técnicos, se trata es de llevarlos y darles sentido, que los estudiantes le encuentren sentido al término técnico y entonces ya lo empiezan a usar conscientemente. Yo lo digo de verdad porque lo he visto ocurrir, y con muchos de mis alumnos, pero también con mis hijas. Mis hijas tienen en este momento 9 y 14 años. Desde que tenían 4 años yo les enseño física. Y yo he visto que ellas hablan de física. Ellas hablan con términos y comprenden lo que hablan. No una cosa así que uno diga, uy, no, pues ya van a maestría, no. Pero hablan. Ellas entienden la caída de los cuerpos, ellas entienden el electromagnetismo, el campo, ellas entienden la naturaleza de la luz, ellas entienden las cosas que no se pueden explicar, ellas entienden lo micro, lo macro, hablan de astronomía, de agujeros negros, de relatividad, de cuántica, todo eso. Entonces sí se puede, pero se puede si yo cambio el modo de pensar. Que no es fácil, ¿sí? Interpretación. Profe, Olga, pronto un poco era como el planteamiento que hacía el profe César, pues me parece muy esclarecedor la tesis del profe Vizcaíno, donde se habla acerca de esa, digamos, relación física y matemática a través de la historia y cómo eso se ha utilizado, en donde se encuentran esos tres campos, esas tres formas de usar que, digamos, son típicas y que me parece muy interesantes que se pudiesen como aclarar. Me parece sí, es un tema que además esa línea de investigación, gracias profe por su aporte, porque esa es una línea de investigación que está bebé, digamos, que está apenas naciendo. Entonces, claro, cuando uno pone esas ideas siempre hay la misma reacción, ¿verdad? Pero ¿de qué está hablando? Si solo hay una física, hay una matematización, o sea, ¿qué? No, claro, no se está cuestionando eso, se está diciendo que es posible hacer otras cosas en la clase y que es posible formar a los profesores en nuevos discursos. Entonces, esa tesis sobre matematización de la física en la enseñanza está, si hay 4 trabajos en toda Latinoamérica, no hay más. Entonces es algo que está por explorar totalmente. Bueno, ya no sé, no hay más. Tú me preguntabas ¿qué más? Ahora Marlo, el profe Giovanni tiene otra pregunta. Para dejar ya descansar a la profe y el profe Miguelito, entonces, con 3 preguntas. Pues es que yo me preguntaba, digamos, yo tengo un problema con la palabra disciplina porque luego lo asocio con algo malo, ¿sí? Entonces, en el momento en que, o sea, yo entiendo que uno al dar una clase debe ser consciente de lo que está enseñando, pues para que los estudiantes entiendan. Pero en la hora de enseñar algo con disciplina uno mismo no se está limitando y por lo tanto limitando a los estudiantes. Pero disciplina, ¿entiendes disciplina como la disciplina de portarse bien y todo eso? ¿O? A la disciplina de, digamos, solo seguir los parámetros que ya están establecidos y no ir más allá. Claro, no. Es que el sentido de la palabra disciplinar aquí se refiere a los contenidos. Contenido científico se entiende como contenido disciplinar. Porque si tú eres profesora de física, la disciplina que enseñas es física. Ahora, que si tu salón es indisciplinado, no, eso ya es otra cosa. Eso es otro tema. Pero sí, es
se refiere a que el profesor de física enseña física y debe usar la física para aportar a la educación, al crecimiento de la sociedad de las personas. ¿Y por qué se pone ahí? Porque precisamente, digamos que tu confusión no es tan ingenua, esa es una confusión que está muy presente por ahí siempre, ¿no? Y es que tenemos la idea de que cuando yo enseño ciencias la debo enseñar con un cierto rigor, porque si no la enseño con cierto rigor deja de ser ciencias. Pero eso no es verdad. ¿Sí? Eso no es verdad. Yo puedo centrarme en el contenido y explorarlo tanto que sea rico y que sea apasionante. ¿Sí? Y deje de ser riguroso. No en el sentido de que voy a enseñar cualquier cosa, sino que la puedo enseñar de modos no convencionales. O algo así. Un poco en esa propuesta de esa relación física y matemática y su enseñanza, el análogo en Bogotá de nosotros es la licenciatura en física de la Universidad Pedagógica. Ellos tienen una línea de profundización que pues, ese es el objeto del estudio, ¿sí? La línea ya lleva más de 20 años, producción de tesis, de artículos, y de pronto dista un poco de lo que presenta la profesora, porque ellos son un poco más hacia la disciplina, ¿sí? Un poco hacia las matemáticas, y no puede identificar las tesis, pero se preocupan más de esa relación disciplinar, ¿sí? De contenido. Tienen el teorema de Noether, la ley de conservación, las ecuaciones asociadas, y de pronto recaen sobre el experimento. Entonces, lo reconozco porque estuve 9 años y ya llegué como a consolidar el documento de la línea, ¿sí? Pero nunca se preocuparon directamente por la enseñanza y la difusión a otros niveles, ¿no? Ellos pensaban que eran maestros de universidad, pero directamente en la parte escolar, o sea, en la población escolar nunca se... Es difícil encontrar una tesis en esa línea. Yo Y hice lo ya la otro- maestría, ¿no? Lo otro es mirar la nacional, ¿no? O sea, esa maestría en ciencias de las ciencias. Ya, permítame decirle que a grito herido digo que es una farsa. Sí. Eso es una farsa. Tienen intenciones, ¿no? O sea, hay tesis y hay intenciones también. Sí, es difícil porque ellos tienen una premisa, digamos que los pocos contactos que he tenido con alguna gente de allá, y es que los alumnos que les llegan a esa maestría son profesores, porque básicamente están en convenio con la Secretaría de Educación. Y los alumnos que les llegan son en convenio con la Secretaría, que son profesores del distrito, y ellos dicen, ellos ya son profesores, por lo tanto no tienen que aprender nada de pedagogía ni nada de eso, porque eso ya lo saben. Entonces aquí se les enseña es contenido, para que puedan enseñar más. Y esa premisa, pues obviamente, pues es muy dañina, ¿sí? Pero bueno, así. Y lo que tú dices de la pedagógica, pues sí, ellos, esas son una de las discusiones que tenemos siempre con la gente, pues con las personas con las que dialogamos, tanto en buenos términos como en malos términos, son esas las discusiones. Yo hice la maestría en docencia de la física allá. Ya desde estudiante de la maestría había digamos, debates en torno a si era el contenido, en dónde poner el contenido en un proceso de didáctica, ¿sí? Y ellos, por ejemplo, trabajan, que es algo que yo les alabo y aprendo mucho de ellos siempre que leo, y es la epistemología, que ellos sí estudian bastante fuerte el tema de la historia y la epistemología de la física y ¿cómo es que llama María Mercedes? La recontextualización de la historia y la epistemología. Eso es muy rico. Mi punto de discusión, y ahí asumo pues lo que hay que asumir, es que eso no es el todo de la didáctica, eso es una parte de la didáctica, ¿sí? No es el todo, y ellos asumen que es el todo. Entonces ahí hay unas, pero pues de eso se trata en la academia, ¿no? De discusión. Ahora, que tú me preguntabas también por qué no estaba yo en el doctorado, pues va por ahí, porque pues uno va tejiendo redes pues con las personas con las que puede dialogar y construir colectivamente. Ya llega un punto en el que no, pues ya no. Pero digamos eso en términos de lo académico, que eso se podría resolver. Realmente el impedimento más fuerte es administrativo. ¿Sí? El doctorado tiene, por políticas del doctorado en educación, un cupo limitado, un cupo de profesores activos. Es una lógica que yo no entiendo. Yo he querido ponerle eso al Consejo de Facultad, pero vuelvo y me retraigo, y después vuelvo y me animo, y después vuelvo y me retraigo. Porque es un tema fuerte, porque lo intenté poner, lo puse en el Consejo Curricular del Doctorado, les mandé decir, les escribí una carta con todas estas cosas, todo esto, y
les dije, profesores, yo quiero estar en el doctorado, quiero ayudar a dirigir tesis de doctorado, porque eso me facilitaría indexar el grupo de conciencias, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no podemos subir de categoría jamás hasta que no dirija una tesis de doctorado. Entonces, pues la misma universidad me está impidiendo esa posibilidad, cuando podía tenerla. Pero entonces yo les dije eso, les dije, yo quiero hacer eso. Y me contestaron que el doctorado tiene unos cupos y que en este momento no hay cupos para el área de enseñanza de las ciencias. Como los taxis, con cupo. ¿Ves? Así me contestaron, tengo la carta ahí. Pero pues yo sé que esa es una respuesta debatible. Yo sé que si la pusieran en el consejo es debatible, pero es que eso es un desgaste muy berraco porque le toca a uno asumir el debate. Ya tengo harto trabajo. ¿Sí? Pero esa es una de las razones. Yo pienso aquí, haciendo un poquito de política, que la universidad sí debe reformar el sistema de posgrados. O sea, aquí es muy rígido y muy divorciado. Especializaciones de maestrías, de doctorados, de pregrado, está totalmente divorciada una cosa de otra y es una cosa absurda. Yo he ido a universidades en donde todo es un solo sistema y uno va a una clase y perfectamente encuentra estudiantes de especialización, maestría y doctorado recibiendo el mismo curso y la oferta de cursos no es limitada a los profesores de planta de la universidad, sino que inclusive van invitados y ofrecen cursos condensados y eso enriquece mucho la universidad, la dinamiza, ¿no? Los trabajos de grado, por ejemplo, en Brasil se usa mucho hacer tesis que matan 3 pájaros de un solo tiro. O sea, una sola tesis es trabajo de pregrado, maestría y doctorado. Entonces tiene tres tesistas en un solo proyecto. O sea, hacen un solo proyecto y son 3 tesis de una. Entonces, por supuesto que eso ahorra recursos, facilita muchas cosas, pero aquí es complicado. El tema administrativo, más que todo político, no, más político que administrativo. Pero ahí estamos, yo estoy haciéndoles ojitos, pero pues esperemos que algún día, ¿sí? Igual también me hicieron la solicitud de que les entregara la revista al doctorado, y no cuento porque eso es público, ¿no? O sea, para acreditación al doctorado le conviene tener una revista, y entonces me llamaron que si podíamos poner la revista en el doctorado, pero entonces es como, denos su revista. Denos su revista. Pero no hay cupo. Por eso le dije le dije, pero a ver, ¿qué? Porque, ¿cómo así? O sea, yo desde el 2006, nosotros somos fundadores de esta revista con el profesor Vizcaíno, que nació aquí en la licenciatura en física con trabajos de los estudiantes de la licenciatura, y duramos 6 años produciéndola de nuestro bolsillo. Toda, 100%. Impresión, diagramación, tal. Hasta que el CIDES en 2013 empezó a apoyarnos y de ahí hemos venido pues trabajando todo eso que uno hace, esas redes, esos convenios, esos acuerdos, esa difusión y tal. Entonces viene el doctor y me dice, entrégame la revista. Pues, no sé, pues esperemos a ver, si me canso y se las doy ya. Bueno, terminamos con el profe Miguelito. Bueno, igual agradecer a la profe Olga, con quien he estado de cerca en el grupo de investigación, y unirme a la propuesta tuya de que todas estas cosas que de manera muy sucinta ella nos ha compartido hoy, pues que ojalá las logremos compartir aquí en casa. Gracias, profe. Claro, pensamos ahí vamos viendo en qué huequito. Bueno, pues agradezcamos de nuevo a la profe Olga, que